Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 al 3 la palabra del Señor. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén y amén. Hay algo, hermanos, que es indudable. A medida que nosotros, hermanos, estamos acercándonos al momento decisivo, al momento, hermanos, en que el Señor va a tomar a su iglesia, al momento, hermanos, en que el mundo va a quedar a expensas de la gran tribulación y de los juicios venideros, a medida que nos estamos acercando todo a eso, los males se acrecientan y el cumplimiento de las profecías se hace más real. La palabra de Dios, hermanos, habla de la desaparición de la fe. Eso es seguro. La Biblia habla de apostasía. Apostasía no es solamente desaparición de la fe, es la desaparición de muchos valores espirituales. Muchos valores espirituales desaparecen de la gente. El mundo, hermanos, cada vez cae en un estado de posesión. La Biblia habla de una posesión de demonios. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que significa que en el mundo surjan cada vez más ladrones? Que en el mundo cada vez hayan más delincuentes, que en el mundo haya cada vez más violencia, más prostitución, más homosexuales, más lesbianas, más gente degenerada y depravada, más gente violenta. No es otra cosa, hermanos, sino una posesión de demonios. Cada vez hay más demonios que poseen a las personas. Una persona, hermanos, con Dios dentro de su corazón no hace cosas malas. Alguien que tiene a Dios en su alma, que tiene a Dios en su corazón, vuelvo a repetir, hermanos, no tiene saña, no es egoísta, no es envidioso, no es violento, no es una persona que tiene el corazón propenso a las maldades, ni inclinado a hacer mal a su prójimo. Pero ¿por qué entonces en el mundo, hermanos, está surgiendo mucha violencia, mucha maldad, demasiada maldad? Y cada vez se aumentan más los ladrones. Uno oye y dice, bueno, aquí en Guatemala hay no sé cuántas maras y no sé cuántos jóvenes que están involucrados en todo tipo de delincuencia. Y matan un montón y surgen más y matan otros y surgen más y se están matando entre ellos y brotan más. La pregunta es, ¿por qué? Porque acuérdense, hermanos, que a los demonios no se les puede matar. Si algún día matan a un delincuente, el demonio que ese delincuente tiene se sale de él y se le mete a otra persona que también se va a volver delincuente, porque los demonios no pueden ser matados. ¿Ya me entienden? Los demonios no se mueren. Los demonios simplemente se salen de un individuo que lo hicieron malo y se le meten a otro para hacerlo malo de igual manera que a este. Los demonios no tienen ningún problema, hermanos, en meterse en las personas. La Biblia habla de una mujer ramera que tenía 7 demonios. Eso lo puede leer usted en la Biblia. Su vida pecadora y depravada era consecuencia de 7 demonios que tenía metido, ¿o no? Lo puede usted leer. Eso está escrito en la palabra de Dios. Es el diablo, hermanos, quien esclaviza. Por eso usted lea las escrituras y dice que el diablo a sus presos nunca les abrió la cárcel. Una persona mentirosa, ¿quién cree usted que está él? ¿Saben qué dijo Jesucristo? Ellos son mentirosos, hijos del diablo, porque el diablo ha sido mentiroso y padre de mentira. Jesucristo fue claro que las personas mentirosas tienen demonios de mentira metidos dentro de ella. Alguien que tiene a Dios no puede ser mentiroso jamás, hermanos. No se le ocurre mentir, le da miedo mentir, tiene temor de mentir, no lo hace. No quiere mentir y le da hasta miedo pensar en que se le va a salir una mentira. A veces uno aquí, los niños los mira tan fácil, chorrean mentiras. Ya desde pequeños ya dejan lugar a los demonios en su vida y comienzan a ser poseídos por espíritus malos desde pequeños, que comienzan a enseñorearse ya de su mente y entonces pierden el temor y el respeto. Cuando un grande lo hace, peor todavía, porque ya con conocimiento de las cosas malas lo está haciendo. Los demonios, vuelvo a repetir, hermanos, si muchos no saben de qué se trata el trabajo de los demonios, ya debería de saberlo. Los demonios poseen a las personas, hermanos, que actúan con violencia. Un día dijo el Señor, enojaos.
Está bien que alguien se enoje por una causa justa, porque a veces sí puede haber una razón inteligente por qué enojarse. Pero no pequéis, dijo el Señor, no deis lugar al diablo. Cuando una persona ya se enoja porque le gusta ser enojado, así es enojadísimo, y ya le está dando lugar al diablo. Eso ya no es de Dios. Cuando alguien se enoja por la justicia, se enoja, hermanos, por algo que es recto, pero tampoco no pasa mordido toda la vida. Se enojó porque tiene que enojarse, actúa y vuelve a cambiar y se vuelve otra persona dulce, pacífica, afable. Cuando nosotros, hermanos, conservamos un espíritu amable, siempre afable, siempre respetuoso y de amor y de amistad hacia los demás, eso ya es de Dios, hermanos. A una persona, hermanos, que es beligerante, que siempre, hermanos, es guerrista, que siempre le gusta dar miradas o comentarios, o siempre se nota que es mal encarado en su roce con los demás, ya lo están usando los demonios. Ya los demonios se enseñorean sobre su mente. Vuelvo a repetir, muchos no saben, hermanos, la labor y la actividad de los demonios. Pablo decía, hermanos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. El trabajo entonces de los demonios, hermanos, es intervenir la mente. Los demonios pueden poseer a una persona y hacerle que tenga sueños malos. Sí, el diablo puede interferir los pensamientos de una persona. El diablo puede hacer que una persona piense cosas malas de otra persona y ésta nunca se dio cuenta que su pensamiento estaba siendo manipulado. Cuando la gente se lanzó contra Jesucristo para matarle y todos gritaban como tontos, crucifícale, crucifícale, Jesús decía, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo. Obviamente eran manejados, estaban siendo operados por los demonios y el Señor Jesucristo lo sabía muy bien. Cuando una persona, hermanos, se vuelve un simple, cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, y después de tanto oír la palabra de Dios, no brota algo que usted me va a oír en esta mañana, porque de eso voy a hablar. Todo lo que se me está oyendo, hermanos, solo es una introducción. Pero hay algo, hermanos, que en la iglesia debe de existir y es la señal de la presencia real de Dios en la vida de una persona. Y esto se llama temor. Escuchen esto, hermanos, porque yo me doy cuenta que dentro de la iglesia a muchos les hace falta, hermanos, una grandísima cantidad de temor y no la tienen. Cuando alguien, hermano, ya perdió el temor, perdió el acercamiento al Dios vivo y verdadero. Es propenso a ser usado por los demonios. Ya cuando alguien, hermanos, hace cosas malas y viene y se ríe después y le viene flojo y le importa un comino lo que anda haciendo y ya no le causa miedo del castigo, no tiene miedo. Le voy a contar, hermanos, qué es el temor. A veces cuando nosotros hablamos del temor y queremos utilizar el ejemplo de la Biblia, hacemos referencia a lo que decía Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero yo diría algo más precioso. Lo dijo David, no fue Salomón. David lo dijo en el Salmo 111, verso 10. Eso fue lo que él le enseñó a Salomón, su hijo. Salomón repitió las enseñanzas de un hombre que sí tenía temor a Dios, pero de verdad lo tenía. Salomón no le tuvo temor a Dios, aunque sí sabía el proverbio. Salomón recitaba el proverbio, pero David tenía temor de Dios, hermanos. Y David, hermanos, no solo dijo en el Salmo 111, verso 10, no dijo ahí David, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, sino que aún agrandó ese concepto al decir en el Salmo 119, verso 120, Señor, mi corazón se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Voy a explicar qué es el temor, hermanos. Temor significa, hermanos, que nosotros le tenemos miedo a lo que Dios va a hacer si nosotros no cambiamos. Le tengo miedo el día que Dios ponga la mano sobre mí por lo que yo ando haciendo. Eso es temor. Ahora a Él yo no le tengo miedo, a Él yo lo amo y amo su cercanía. No sé si me entienden. Lo que yo le tengo miedo, hermanos, es a la vara que Él tiene en la mano. A eso le tiemblo, porque es dura la vara de Dios, hermanos. El castigo de Dios es serio. David lo dijo, hermanos, a Dios no le tenemos miedo. Le tenemos miedo al palo que Él trae en la mano, porque eso sí es cosa seria. Decía David, hermanos, mi corazón se ha estremecido por temor de ti. Oigan eso, hermanos, eso no es cualquier cosa. Mi corazón se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. ¿Es correcto tener miedo? Sí, es correcto, porque el miedo revela el auténtico temor. El temor a Dios, hermano, no es que usted haga una cara así alargada y diga, no, yo sí a Dios sí le tengo temor.
¿Cuánta gente lo ha dicho, hermanos, y hace cosas que son dignas de irrespeto y de falta de temor a Dios? Hay mucha gente, hermanos, que religiosamente tiene cara de que le respeto a Dios, solo cara tienen, pero sus hechos no concuerdan con la cara que tienen. Es preferible que usted sea una persona muy amable, muy amistosa con los demás, pero cuando se trata de hacer algo malo, usted tiemble y sí téngale temor a Dios. Vuelvo a repetir, el mundo está lleno de gente, hermanos, que ya le perdió el respeto a Dios. Por eso es que hoy la gente hace chistes de la Biblia. ¿Por qué creen ustedes que la gente hace chistes de la Biblia? Porque ya le perdieron el respeto a Dios. La gente se burla, hoy se ríen. He oído predicadores, hermanos, que agarran la Biblia y se han vuelto tan chispudos, tan ágiles aquí de la cabeza para sacarle risa a cada detalle de la Biblia. Son vulgares, irrespetuosos y faltos de temor de Dios. Las sagradas escrituras son dignas de respeto. Cada coma y cada tilde, hermanos, porque esto fue escrito con sangre, ¿o no? Las sagradas escrituras fueron escritas con la sangre de los profetas, hermanos. Este libro fue escrito con sangre. Por lo tanto, hermanos, esto lleva la vida de hombres que se entregaron a morir. Por eso, hermanos, es que usted y yo debiéramos de respetar cada cosa que está escrita en este libro, porque esto, hermanos, lleva la vida de muchos hombres de Dios. Muchos hombres, hermanos, que entregaron sus valores, su vida, todo, se entregaron al sacrificio y perdieron la vida misma por sostener los valores escritos aquí. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿saben qué dijo? Cuando Pedro, hermanos, sacó la espada, cuando iban a prender a Jesús, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, guarda la espada. ¿No sabes tú que el que a espada mata, a espada debe de ser muerto? Guarda la espada. Pedro, ¿no sabes tú que si yo quisiera, podría pedir 12 legiones de ángeles y mis servidores pelearían por mí? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Fíjense, hermanos, que con tal de que las escrituras se cumplieran, el Señor Jesucristo dijo: yo no voy a recurrir a la ayuda celestial, aunque podría hacerlo. Yo podría pedir 12 legiones de ángeles y me defienden aquí y acaban con todos aquí. ¿Y qué le costaba, hermanos, con ese poderío y con esa autoridad que el Señor Jesucristo tenía, pedir el auxilio de 12 legiones de ángeles y salir ileso de ahí, hermanos? Y que acabaran con un traidorcito de Judas y con un montón de esbirros, hermanos, que estaban al servicio del sumo sacerdote. El Señor pudo haber pedido una ayuda, hermanos, y acaban con todo. ¿Y qué harían 12 legiones de ángeles? Como lo he dicho un montón de veces, hermanos, si 2 ángeles acabaron con Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Oiga, y lo hicieron así, ¿ve? En cuestión de segundos. Acabaron, hermanos, 2 ángeles con Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim. Ya se puede imaginar usted qué harían, hermanos, 12 legiones de ángeles. Multiplique 12 por 6,000, 72,000 ángeles. ¿Qué harían 72,000 ángeles auxiliando a Jesucristo en aquel día, hermanos? Ya se pueden imaginar que no acabarían, ¿no? Acaban el universo, no solamente a ese grupito que estaba ahí metido. ¿Y saben por qué dijo el Señor 12 legiones? Una legión por cada uno, ¿eh? Como eran 12 discípulos. Y no tanto para defenderlo a él, sino para defenderlo a ellos, ¿eh? El Señor pudo haber pedido unas 12 legiones para que los defendieran a ellos, no a él, ¿eh? ¿Qué harían 12 legiones? Una legión por cada uno, peleando y defendiendo, hermanos. Miren, eso es horrible solo pensarlo. Pero el Señor Jesucristo dijo: pero entonces, Pedro, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Yo lo que quiero que note usted es esto, hermanos. El Señor Jesucristo le tenía tanto respeto al valor y al cumplimiento fiel de lo que está escrito, que Él prefirió pagar con su vida, hermanos, para seguir añadiendo, hermanos, a lo más valioso que hay, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para concluir este libro, hermanos, para concluir el libro de la Biblia con la firma final de las Escrituras, que es el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. El libro, la carta de Jesucristo, es Apocalipsis, que es el libro más glorioso. Nadie lo lee hoy, casi nadie predica, casi nadie lo entiende. No es un libro sellado. El libro, hermanos, clarísimo para que todos lo entendamos perfectamente. Es libro destapado como revelación para la verdadera iglesia, que no tiene venda en los ojos, que tiene la luz y la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, entonces que pasa todo esto hoy? Porque la gente le ha perdido, hermanos, el respeto y el temor a Dios. Ya muchos ya no le tienen temor a Dios, hermanos. Uno ve desde niños, adolescentes, grandes, hermanos, que ya todo lo toman a la broma, todo les causa risa, todo lo vuelven social, todo les causa, hermanos, como que nada. Bueno, sí, hice una cosa mala, ¿y qué? Bueno, pero ya lo hice, ¿va?
ya pasó. Otros más, hermanos, le comienzan a pasar cosas que no son buenas, les comienzan a pasar cosas malas y nunca se ponen a pensar por qué Dios los está castigando, los está azotando. Ni modo que usted va a ir a tener un accidente en un carro y va a hacer usted como pasó un día con un hermano. Vino y fue a tener un tremendo accidente con un carro, y entonces vino un hermano por ahí y le trató de hacer conciencia, pero tal vez al hermano se le pasó un poquito la mano tratando de presionarlo para que tuviera conciencia de que por qué le estaba pasando aquello. Entonces vino y le fue a decir, pero mire hermano, y usted ya escudriñó, porque es que mire lo que le pasó, fue serio. Y sí, hermano, ya me escudriñé, pero gracias a Dios, mire, casualmente ahí cabal me salió un negocio y ya me salió para pagar, como que me dice, no, yo vi la mano de Dios porque hasta allá tuve para pagar la reparación y todo eso. Es increíble, hermanos, sorprende, hermanos, cómo muchos prefieren ver el auxilio que han recibido que la enseñanza que Dios quería tener ahí de por medio. Otro día dijo alguien que le robaron en su casa. Bueno, gracias a Dios el corazón de uno no está en las cosas materiales, dijo. Muy espiritual parece, ¿ah? Eso se llama hipocresía. Eso no se llama espiritualidad. No vaya a creer usted, hermanos, que una persona que habla en esa forma es espiritual. Eso es hipocresía. No debió haber dicho así. Sí, bueno, afortunadamente yo no le tengo puesto el corazón a las cosas materiales. Eso se llama soberbia. Aunque no le tenga el corazón puesto a las cosas materiales, debió haber analizado, humildemente se debió haber sentado a preguntar por qué Dios dejó que los ladrones se le metieran a la casa cuando escrito está en su palabra, ni plaga tocará tu morada. ¿Me entienden, hermanos? Está escrito en la palabra de Dios que plaga no debe tocar nuestras moradas. Entonces, si ya entró una plaga, si ya el mal tocó nuestra morada, lo menos que deberíamos de hacer, si tenemos respeto y temor a Dios, hermanos, es sentarnos y agachar la cabeza. Y aunque a mí no me importen las cosas materiales, pero debo de ponerme a pensar, ¿por qué es que el enemigo entró? ¿Por qué es que los ladrones entraron a mi casa? ¿Por qué no tuve protección? ¿Por qué Dios no cuidó mis cosas? No sé si me entienden, hermanos. Eso, hermanos, es cuando alguien tiene temor. Pero cuando alguien ya no tiene temor, hermanos, entonces ya lo perdió todo. Le voy a contar algo. Uno de los errores de Job. Dios, hermanos, quiso probar a Job. Le voy a contar algo, y esto lo hemos predicado un montón de veces. Dios, hermanos, perfeccionó a Job, y usted al final del libro de Job va a entender cuál fue el mal de Job, porque Job sí tenía un mal, y Dios ahí lo dice en su palabra. Sin embargo, este Job era un hombre muy recto, era recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. La Biblia da muchas buenas referencias de Job. Eso no quiere decir que no tuviera algún otro mal, ¿va? Pero sí, en cuanto a esas cosas que la Biblia dice, sí, es así como el Señor lo dijo. Pero vino el diablo, hermanos, y le dijo a Dios, sí, claro, ni modo, ¿quién no te va a ser fiel así como Job? Si tú lo guardas y lo cercas y le bendices todo lo que hace, al fruto de sus manos le das prosperidad. Así, ¿quién no? Quítale las cosas a ver si no te blasfema en tu propia cara. Y vino Dios, hermanos, y decidió probar la vida de Job. Entonces ustedes saben la historia, hermanos, cómo le comenzaron a pasar desgracia, le empezaron a robar su ganado, le cayó un rayo al rancho, se le quemó, llegaron los sabeos, ahí los enemigos, y mataron a sus criados, se robaron otros ganados. Luego hubo un temblor por ahí en una fiesta que tenían sus hijos, les cayó encima, se le murieron todos los hijos. Y miren, tras desgracia una, tras desgracia otra. Y cuando se halló Job, que ya estaba en la calle sin dinero, sin nada, sin hijos, y lo perdió todo, sin ganado, y luego que lo había perdido todo, viene Job, hermanos, y hace el papelón de espiritual, como hoy muchos quieren imitar ese aspecto de Job. Pero siempre he dicho algo, ojalá hubiesen muchos hoy que quisieran imitar al Job del final del capítulo 42, pero no al Job del principio. Ojalá imitaran al Job, pero al Job de último, el que aprendió la lección, el que ya fue corregido. Pero muchos hermanos tratan de imitar al Job no corregido. Pero fíjense, hermanos, que viene Job, y entonces cuando vio Job que no tenía nada, dijo, bueno, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová da y Jehová quita, bendito sea el nombre de Dios, dijo. Eso suena muy espiritual, pero yo diría, hermanos, suena tan frívolo, suena tan falto de temor. ¿No debió más bien Job, hermanos, haberse sentado a preguntarse por qué Dios ha permitido que me venga tras de una, otra desgracia y otra, y no oyó la voz de Dios, entonces le vino otra, y al no oír la voz de Dios le vino otra, y fueron subsecuentes,
porque él nunca se sentó a hacer números y a preguntar por qué le estaban viniendo detrás de una otra adversidad. Como no lo entendió, le venía una, otra, hasta que quedó en la ruina totalmente. Y por último, sella con broche, haciendo el papelón de espiritual. Bueno, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Jehová da y Jehová quita, bendito sea el nombre de Dios. Muy espiritual parece Job, pero Dios no lo aprobó. Dice que no pecó. Está bien hermanos, que uno después de todo reconozca a Dios que está en todas las cosas. El problema no era eso. El problema es que en él faltó el temor del cual él hacía gala. ¿Y saben qué me llamó la atención, hermanos? Lean ustedes el libro de Job y me llama la atención lo que le dijeron un día los amigos a Job cuando vinieron a acusarle. Me llamó la atención, hermanos, cómo Dios mismo, aún de esta manera, utilizó la boca de los amigos de Job para decirle una verdad. Y cuando Job lo oyó, vino y cerró su corazón y no oyó. Vienen un día los amigos de Job y después de que le habían dicho un montón de cosas, le dicen, bueno, le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Le dijeron. Oigan, hermanos, como Dios le estaba hablando. No es tu temor a Dios tu confianza. Como quien dice, ¿dónde está el temor que tú aparentemente le tenías a Dios entonces? Y no que confiabas en eso. Pero ahora no se te mira temor a Dios, porque levantas contra Él tu boca, abres contra Él, profieres toda palabra. Los amigos, hermanos, le comenzaron a sacar a Job en caro, que de repente le perdió el respeto a Dios. ¿Saben qué dijo Job, hermanos, un día? Lo puede leer usted en el libro. Yo quisiera saber dónde está la silla de Dios, quisiera saber dónde se sienta Dios. Yo iría a Él y le preguntaría y Él me respondería. Oigan, hermanos, ¿con qué derecho se sentía Job como para ir a pedirle explicaciones a Dios? Y le contestó Dios después, hermanos, por medio de Eliú, aquel hombre de Dios que le habló a Job. Le dijo, Job, has hablado como cualquier impío, le dijo. ¿Dónde está el temor a Dios? Dios, le dice, no le da cuenta a nadie de sus hechos. Dios hace lo que quiere y no le anda dando explicaciones a nadie de lo que Él hace. Te ha hecho falta el respeto y el temor a Dios. A mí me gusta mucho escribir el libro, hermanos, y cómo se planta frente a Job defendiendo a Dios. ¿Saben qué le sacó en caro a Job? Que ya le había perdido el temor a Dios. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Aquí en la iglesia yo he visto hermanos que en un principio comenzaron en la iglesia muy respetuosos, muy temerosos de Dios. Parece que el transcurrir de los días, del tiempo, donde ya van agarrando alguna confiancita, digamos, en el manejo de las cosas espirituales, en el conocimiento quizás de las escrituras, ya van agarrando ciertas confiancitas, entonces ya se comienzan a agarrar el pie y comienzan a agarrar una confiancita donde le pierden el respeto a Dios. Les aseguro, hermanos, que aquí en la iglesia se nota, y es fácil notar cómo algunos hermanos de veras sí ya le han perdido el temor a Dios, ya no le tienen respeto a Dios, ya todo les causa risa o todo les causa broma, como he contado muchas veces que un día que los diáconos, yo observé eso desde lejos, los diáconos le llamaron la atención a una hermana, la tenían ahí atrás, y yo quise observar el cuadro, así como Salomón, ahí me puse en la celosía, en la ventana que tengo por ahí, y empecé a observar desde lejos toda aquella escena, y después de que los diáconos le hablaron, esta hermana se hizo gestos con otra hermana. Ya cuando ellos dieron la espalda y se fueron, le hizo gestos a otra hermana y comenzó a hacerles unas muecas así como quien dice me cayó, no sé qué, pero haciendo así como broma. Ya cuando alguien perdió el respeto, hermanos, se nota, hermanos, que sus actitudes son carentes de temor. Hacen bromitas de lo que es muy serio, hacen bromas y lo toman, hermanos, a la ligera. Ya cuando alguien, hermanos, le ha perdido el respeto a Dios, hermanos, se nota que sus actitudes son, hermanos, tan superficiales, son vulgares. Porque nosotros, hermanos, deberíamos de saber, en cuanto a las cosas de Dios, tal vez si para otras cosas son en serio, las cosas de Dios merecen todo respeto y toda seriedad. Dios, hermanos, es digno de respeto y de temor. Nosotros, hermanos, frente a las cosas de Dios, deberíamos de ser muy respetuosos. El día que usted, hermanos, va a orar, ore de verdad. Hay que tener temor a Dios. Respetemos al Señor. Hay que respetar las sagradas escrituras. Hay que respetar la oración. Hay que respetar, hermanos, estos momentos del culto. No ande usted vagando allá afuera cuando usted sabe que aquí, hermanos, se ha comenzado a invocar el nombre de Dios. Nosotros debemos de tener mucho respeto en todo lo que hacemos. El mundo, hermanos, se ha vuelto tan religioso, tan superficial, que ya no miran las cosas así. Si usted oyera, hermanos, o si nosotros nos trasladamos por un momento, hermanos,
a esas manifestaciones de Dios en la Biblia, no se nos puede cruzar en la mente, hermanos, a alguien ahí sonriéndose frente a una manifestación gloriosa de Dios. Las manifestaciones de Dios, hermanos, hacían entrar en temor a Israel. Dicen que cada vez que la nube descendía en el tabernáculo, hermanos, entraba un temor en todo Israel. Y todos estaban, hermanos, miren, a veces hasta temblando frente a la presencia de Dios allá en el desierto. Sin embargo, hermanos, esa presencia de Dios cada vez ha sido menos temida. ¿Y saben ustedes por qué? Cuando nosotros llegamos a este tiempo final, hermanos, debido a que el Espíritu Santo ya nos está manifestando en muchas partes, la gente hoy todo lo toma a la broma. Por eso, hermanos, hoy ha surgido, hermanos, ese tipo de evangelio, hermanos, muy guasón, muy truán. Un evangelio, hermanos, donde a todos se le encarga de sacar picardía. El otro día, hermanos, yo contaba que sin quererlo, hace mucho tiempo, puse una radio y se oían grandes carcajadas. Fue una cosa muy casual y se oían carcajadas. ¿Y qué será eso? Dije, y me quedé oyendo. ¿Y qué si era un culto? Estaban transmitiendo en una iglesia grande aquí en Guatemala, estaban transmitiendo por la radio un mensaje y se oían carcajadas a no parar. Entonces, yo no oí qué fue lo que dijeron anteriormente por lo que se estaban riendo, pero solo quise oírme. En eso continuó el predicador, pero así con la voz así aguada, así haciendo la cómica, hasta haciendo el estilo de la voz así, ya para hacer reír a los demás. Y estaba hablando de Jesucristo y la mujer samaritana. Y cuando yo comencé a oír, hermanos, las insinuaciones morbosas, así como usted lo oye, bajas, vulgares y morbosas, insinuativas, haciendo doble sentido, hermanos, en cuanto a la mujer samaritana y Jesús. Cuando yo oí eso, hermanos, miren, me causó un malestar demasiado grande. Inmediatamente, hermanos, yo apagué aquello. El mundo, hermanos, eso quiere oír hoy. Con razón dijo el apóstol Pablo, en los postreros días vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se van a amontonar maestros que van a apartar el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Fábulas son chistes, cuentos de viejas, moralejas. Una prédica, hermanos, que ya no deja un redargüimiento por el pecado. Ya nadie sale llorando por el pecado. Antes, hermano, lea usted, predicaba Juan el Bautista, predicaban los apóstoles, y dice que los que tenían libros de brujería venían a quemarlos y venían a confesar pecados, otros llorando, y habría un quebrantamiento cada vez que oían la prédica de la palabra. Hoy cuando la gente oye la palabra sale agarrándose el estómago de la risa. Hoy la gente, hermano, ya no siente respeto, se ha perdido el temor a Dios frente a la prédica, frente a la palabra, frente a las cosas de Dios. Porque, hermanos, ustedes y yo nos estamos acercando a ese tiempo que dijo Pablo. Vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros que van a apartar el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Eso significa fábulas, chistes, cuentos de viejas, pequeñas moralejas. No una palabra con un gran contenido de verdad que nos haga salir temblando del temor a Dios, sino una pequeña moraleja, un pequeño consejito. Una moraleja, eso es un pequeño consejo que no causó mayor cosa. Pero vino Dios, hermanos, un día y por medio del profeta Jeremías, al hablar de su verdadera palabra, decía: si ellos hubieran predicado mi verdadera palabra, hubieran hecho apartar a este pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. La verdadera palabra, hermanos, redarguye, es altamente redarguyente y nos hace salir a nosotros con temor de Dios. Cuando la palabra ya no conlleva el temor de Dios, hermanos, entonces lo que causa, hermanos, es nada más la satisfacción de haber oído, hermanos, una pequeña moraleja, un cuento, y como quien dice, bueno, lo más importante no era tanto venir a la iglesia, sino lo que vamos a hacer después de salir del culto. ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿A qué restaurante quieres ir a comer? ¿A dónde vamos a pasear? Eso era lo más importante. El culto nada más es para llenar una medida, una cuota. Es para no sentirse tan mal por ir a hacer lo otro. Es para sentirse alivianados para ir a hacer las otras cosas. La gente, hermanos, ha perdido el respeto a Dios. El temor a Dios se ha perdido. Muchos ya no encuentran el valor verdadero de un acercamiento a Dios. Le voy a contar algo. Este pasaje que leí al principio, ¿saben por qué lo leí, hermanos? Porque aquí en este pasaje se está hablando, hermanos, de los 7 espíritus con los cuales Dios iba a hacer que el Cristo viniera a este mundo. Y esos 7 espíritus dice que son espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Esos son los 7 espíritus con los cuales el Cristo iba a venir investido a este mundo. Pero a mí me llama la atención que de esos 7 espíritus, uno de ellos le dio más relevancia, si usted lo lee en el verso 3. Y dice, y le hará entender diligentemente, ¿qué dice? En el temor de Jehová. Si ustedes se dan cuenta, hermanos,
Es como decir, escribe ahí Isaías los 7 espíritus con los cuales el Mesías va a venir. Y comenzó Isaías a escribir los 7 espíritus. Y luego por último puso y temor de Dios. Pero a ese ponle negría, resáltalo. A ese ponlo con mayúsculas. Es como que si Dios, hermanos, hubiera resaltado dentro de los 7 espíritus uno en especial, que es el temor a Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué resaltó el Señor el temor sobre los otros 7 espíritus? Porque el temor es el principio de la sabiduría. El temor es clave. El que no tiene temor de Dios, hermanos, no tiene nada. El temor a Dios, hermanos, es la puerta hacia la verdadera sabiduría. Si alguien no le tiene temor a Dios, hermanos, no hablemos de que va a encontrar la sabiduría. No la va a encontrar. La sabiduría, hermanos, es un misterio. ¿Saben qué dijo Pablo? La sabiduría oculta, la cual Dios preparó para nuestra gloria. Pablo, cuando se refiere a la sabiduría de Dios, hermanos, la menciona como algo oculto. No crean ustedes, hermanos, que la sabiduría de Dios está ya al acceso de cualquiera, solo con que lea la Biblia ya la alcanzó. No, hermanos, la sabiduría de Dios, hermanos, es todo un misterio. Es una sabiduría escondida, es una sabiduría oculta. ¿Saben, hermano Dios? Escondamos el árbol de la vida. Ahí está la sabiduría oculta, en el árbol de la vida. Pero vino Dios y dijo, escondamos el árbol de la vida. Y Dios puso un querubín y una espada revolviéndose en fuego, dice que guardaba el acceso al árbol de la vida. Quiere decir, hermanos, que si alguien quiere ir a comer del árbol de la vida, ese camino está guardado, está escondido. Y hay un querubín ahí protegiendo la entrada y hay una espada revolviéndose en fuego. No sé si sabe qué significa eso, hermanos. No cualquierita se mete allí a comer de la sabiduría oculta de Dios. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que cualquiera solo porque pretende ser una persona muy culta, muy ilustrada, porque se ha preparado en una universidad y eso le da una gran capacidad de volverse didacta y poder leer las escrituras y con eso alcanzó la sabiduría de Dios, se equivoca. La sabiduría de Dios, hermanos, es una sabiduría en misterio que se revela por... Pablo, hermanos, dijo que los príncipes de este siglo no han conocido esa sabiduría. Es una sabiduría en misterio. Lástima, ¿saben qué, hermanos? Que muchos de los que están aquí, estando tan cerca de ese camino, de esa sabiduría, no entren. Solo se pongan ahí de fuerita, porque no se les ha visto un auténtico temor a Dios. Dentro de la iglesia, ¿quién tiene y quién no tiene temor a Dios? Así como yo conozco a los hermanos de la iglesia. Créanme, hermanos, que yo decir quién en la iglesia tiene temor de Dios y quién no, lo haría sin tanto pensarlo. Yo diría, hermanos, quién sí, porque los que no tienen temor de Dios se les nota en sus miraditas, se les nota en sus risitas maliciosas, se les nota, hermanos, en muchas actitudes que han tenido, en su falta de respeto, en sus roces con los demás. Es muy fácil, hermanos, ponerle un cheque o una X a quien se le mira el temor de Dios. El temor a Dios, hermanos, es algo que salta a la vista, se ve, se pesa en el espíritu de las personas cuando alguien respeta las autoridades. Aún en eso se ve cuando alguien tiene temor a Dios, respeta aún las autoridades por muy pequeñas que éstas sean, aún por muy menoscabables que a usted le parezcan. Pero cuando nosotros respetamos las autoridades por muy pequeñas, se ve nuestro temor. Cuando usted lee las escrituras, hermanos, y usted comienza a respetar hasta los mandamientos más chiquititos, yo peso su temor a Dios y digo, usted es una mujer o un hombre que sí tiene temor de Dios, porque se ve que un mandamiento tan chiquitito lo tiene ahí pensativo. Se nota cuando alguien tiene temor a Dios en los pequeños detalles. Se ve que alguien, hermano, se toma sus libertades y se da sus confiancitas cuando agarra pasajes de la Biblia y aún trata de justificarse diciendo, no, pero eso no es tan importante, yo no creo que solo por eso. Es muy fácil notar cuando alguien teme a Dios y cuando alguien no lo teme. Se nota. Pero lo que yo sí les puedo asegurar, hermanos, es que el mundo cada vez tiene menos gente que teme a Dios. Cada vez en el mundo, hermanos, son pocos los que respetan a Dios. Quienes teman a Dios de verdad, en el mundo se desaparecen, se extinguen los que temen a Dios. A mí me llama la atención, hermano, lo que significa la palabra temor. Tiene varias explicaciones en el griego, porque se asocia con el miedo también. Temor a veces se asocia con el miedo. Pero hay una palabra en el griego, hermanos, que define el temor no de miedo, sino el temor ese de respeto. Y esa palabra significa precaución. Esa palabra en el griego que enuncia este temor al cual me estoy refiriendo, en el griego tiene una raíz que es precaución. Y entiendo yo, hermanos, por qué si precaución es temor. Y está bien dicho, porque el que tiene temor es precavido. Nosotros tenemos precaución, hermanos, cuando sabemos que puede suceder algo malo, entonces tomamos medidas
La verdadera explicación de temor, yo creo que eso es, hermanos. Porque el que tiene temor, entonces, hermanos, es precavido. Entonces va a procurar evitar algo. Si usted sabe que estas cosas lo van a mandar al infierno, usted no espere hasta el día final y averigüe, se va a agarrar para ese lado. ¿Saben qué dijo un día una persona? Allá en el último día se va a ver quién va para el cielo y quién va para el infierno. Eso no es cierto. Eso no es cierto, hermanos. Usted debería saber ahorita para dónde va, no en aquel día. ¿Saben qué dijo un día el apóstol Pablo, hermanos, refiriéndose a unos hermanos? Y salúdame también a fulano y a Epafras y a no sé quién y a la iglesia que está en su casa, cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida, dijo Pablo. ¿Qué? ¿Tenía que esperar el apóstol Pablo hasta el día final para saber que aquellos hermanos ya iban para el cielo? ¿O ya lo tenía claro Pablo? Lo tenía clarísimo y meridiano. Pablo ya sabía que esos hermanos eran tan confiables su espíritu, tan fieles, tan entregados, tan consagrados, tan definidos a la causa de Dios, que decía Pablo, cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ojalá, hermanos, se pudiera decir así de usted ahorita. Usted ya no es desconfiable. No se cree que usted vaya a caer jamás. Usted debiera de inspirar tal confianza, hermanos, en la iglesia, en los demás, en el pastor, en las autoridades, que usted debería ser aquellas personas, hermanos, que ya a nosotros debería de inspirar aquella confianza. Decir, no, este hermano ya es inventario del reino de Dios. Este hermano ya es de Cristo. Que a este hermano ya no lo bota nadie de camino. Hay algunos hermanos de los cuales uno tiene que decir, a ver qué pasa con esta hermana. Hay algunos de los cuales uno tiene que referirse así con incertidumbre, porque no inspiran la seguridad. Pero cuando nosotros, hermanos, miren, estamos entregados a Dios, estamos consagrados, nuestro respeto, nuestro temor a Dios, se ve, se pesa, hermanos, que nuestros valores de veras están anclados en el reino de Dios. Miren, hermanos, ¿por qué no decir como dijo Pablo un día? Salúdame a fulana y a fulano y la iglesia que está en su casa, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ya están escritos en el libro de la vida. ¿Saben qué dijo Pablo de sí mismo? No van a creer ustedes, hermanos, que Pablo tenía que aparecer allá en el día final entre la multitud y, a ver a dónde me llama Dios, a ver si me llama para acá, a ver a dónde me voy. No, hermanos. ¿Saben qué le dijo Pablo un día? Le escribe una carta a Timoteo. Timoteo, ya me va a tocar morir, ya estoy a punto de ser sacrificado, por lo cual Dios ya me ha reservado la corona, la cual me ha preparado el Señor, no solo a mí, dijo, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Sabía Pablo, hermanos, a dónde iba o no lo sabía? Estaba absolutamente convencido, a pie junto. Y les aseguro que hay muchos que caminan dentro de la vida de la iglesia con zozobra. No saben ni para dónde van. Se nota que sí caminan tan mal, porque cuando alguien camina mal tiene duda. ¿Quién está confiado, hermanos, a dónde va y su destino? Cuando nuestros pies, hermanos, van seguros y estamos bien definidos y sabemos que de este camino no nos va a arrebatar nadie. El día, hermanos, que nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, ¿quién nos arrebatará del amor de Cristo? Ni la vida, ni ángel, ni principado, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo porvenir, ni cuchillo, ni espada, ni la vida, ni la muerte. Nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando alguien ya está definido así por Dios, hermanos, entonces cante victoria, porque eso significa que su nombre sí ya está escrito en el libro de la vida. Porque, hermanos, cuando usted está seguro que de aquí no lo aparta ya nadie, y usted preferirá morir antes que negar la fe, y prefiere morir antes, hermanos, que sustentar una herejía, y usted prefiere, hermanos, morir que quebrantar los principios y los valores que han sido sembrados en su corazón. Cuando ya estamos, hermanos, así definidos, le aseguro, hermanos, que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Eso solo sucede, hermanos, cuando hay suficiente temor. Quiero recalcar, hermanos, escuche esto y ojalá que no se lo olvide nunca. Temor es precaución. Es precaución. ¿Quién es precavido? Aquel que se para en una esquina y mira si no viene carro y no es tan confiadote y se tira ahí, de repente ¡pam! Lo tira un vehículo. Precavido, hermanos, es aquel que va por las calles y mira bien por dónde va, mira bien para todos lados, adelante y atrás, y no va dormido, sino que va sabiendo qué está haciendo, y es inteligente, nunca lo estafan, nunca lo toman el pelo con un billete de la lotería o con cosas por el estilo. A veces, hermanos, uno oye de hermanos que les toman el pelo y los engañan con cosas de ese tipo. Muy molesto, desagrada eso, hermanos. No son precavidos. El que tiene temor a Dios, hermanos, siempre es precavido, siempre está pendiente. Cuando nosotros conocemos los juicios de Dios, con mayor razón, hermanos, ya sabemos que el castigo de Dios
Cuando a usted le pasan cosas malas, le roban, tiene un accidente, le pasan desgracias, lo maltratan en la calle, sin querer usted viene y se dio un tropezón, se quebró un pie, se cayó por allá. Si tuviese usted un poquitito de temor de Dios, lo menos que podría hacer usted, lo menos, es sentarse un ratito ahí en la cama o en una silla y piense por qué el Dios inteligente que dice que nunca sucede ni una cosa muy pequeña si Él no lo decide, pregunte por qué ha permitido que a usted le venga esa desgracia. Y no se lave usted las manos diciendo, bueno, gracias a Dios no me pasó nada. No, hombre. Cuando alguien habla así, hermanos, no solo es soberbio, sino se ve que temor de Dios no tiene. Nunca ve nada, nunca pretende ver nada, nunca observa nada. Nunca se da cuenta, hermanos, que detrás de la adversidad algo viene. Usted me dice, fíjese que me estoy endeudando, ni dinero para comer hemos tenido. Le voy a contar qué dicen las escrituras, hermanos. Dijo David, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario, dijo. No sea que teniendo mucho te niegue, o no teniendo, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Fíjense, hermanos, lo que le enseña la palabra de Dios es que uno jamás va a padecer hambre. Dios se ha comprometido por su palabra a mantenernos al día con nuestro sustento. ¿Ah? ¿O no está escrito, hermanos? Pan y ropa está prometido por Dios a su pueblo todos los días hasta que Él venga. ¿O no lo dijo el Señor, hermanos? La pregunta es, ¿y por qué usted se está llenando de deudas? ¿Por qué no tiene ni para comer? ¿Por qué tiene usted que andar prestando dinero? ¿Por qué no se sienta algún día y piensa qué malo está haciendo para estar recibiendo ese trato? ¿No sería el temor a Dios eso correcto? Si hubiese temor de Dios, lo menos que haríamos es eso. Porque está escrito, hermanos, eso está escrito en su palabra. Por lo menos debemos de tener suficiente. Yo le puedo contar muchas historias personales, no les mentiría en nada. Yo me vine a Guatemala, hermanos, cuando mi mamá y mi papá se separaron, a una vida de sacrificio. Tuve que mantener aquí a mi madre. Yo jamás había trabajado en esta vida. Fui a ganar 60 quetzales al mes y con eso comencé a mantener a mi mamá y a mi hermano. Pasé mucho tiempo ganando eso y después eso me metí a la universidad, imagínense, hermanos. Tenía que caminar a pie desde la zona 3 hasta la zona 9 porque dinero para montar un bus no tenía, no me alcanzaba. Nunca dejé de pagar mis diezmos con todas esas limitaciones. Tuve mucho temor de Dios y nunca le fallé. Jamás presté dinero. Nunca hice vales en la empresa, jamás, Dios es testigo. Después de eso trabajé en 8 empresas más, antes de que Dios me llamara al ministerio. Nunca presté dinero, ni a amigos, ni a compañeros de trabajo, jamás hice un vale. Nunca llegué con algún familiar, miren que el Señor está siendo tronado. Nunca, hermanos, no les miento, nunca. Cuanto menos estando en este camino y teniendo esta palabra, jamás. Así como ustedes lo oyen, hermanos, nunca, no les miento. La pregunta, hermanos, es, ¿qué vi yo detrás de esto? Vi un Dios, hermanos, para mí, altamente confiable. Vi un Dios, hermanos, fiel, hermanos, fiel, que siempre cumplió sus promesas y siempre pude ver su mano. Y pude ver, hermanos, que el día que a uno le pasan cosas malas es porque algo malo estamos haciendo, algo no se está haciendo bien. Si nosotros aprendemos eso, hermanos, ya está usted en las puertas, hermanos, al gran misterio de Dios, que es la sabiduría de Dios. Si aprendemos a tenerle temor a Dios, hermanos, entonces vamos a comenzar a conocer la sabiduría. Si usted viene a la iglesia, hermanos, y usted comienza a faltarle el respeto a Dios, se nota, ¿saben en qué? Usted se lo comienza a faltar a los hermanos. Porque, hermanos, cuando uno comienza a faltarle el respeto a los hermanos, ya se la empezó a faltar a Dios también. Los hermanos, el prójimo, es un parámetro. Nosotros comenzamos a faltarle el respeto a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, aquí. Todas las personas que están frente a nosotros, todos los que son nuestro prójimo, son personas que merecen nuestro respeto. Ustedes y yo debemos de respetar a todos. Todos merecen nuestro respeto. Y si nosotros, hermanos, respetamos a los demás, es probable, hermanos, que entonces sí tengamos buenos principios para respetar a Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, ¿por qué razón? Y a mí siempre me sorprendió, yo leí esto muchas veces y siempre me hizo leerlo y volverlo a leer y preguntarme, ¿por qué no dice aquí que Dios se encargó de darle a su Hijo especialmente capacitarlo en el poder? Porque eso era importante para desarrollar un ministerio, sino que lo que resaltó fue el temor a Dios. Y entendí, hermanos, porque temor a Dios es la puerta que tiene acceso a todo lo demás. Y le hará entender diligentemente. Dios, hermanos, dice que usó diligencia para capacitar a su Hijo especialmente con el temor a Dios.
¿Qué creen ustedes que le pasó a aquel querubín en el cielo, hermanos, cuando se rebeló allá en contra de Dios? Le faltó el respeto a Dios, hermanos. ¿O no fue eso? ¿Por qué creen entonces, hermanos, que ahora Dios quiere enseñarnos a nosotros en primer lugar el respeto? Porque si Dios, hermanos, metiera en el cielo a personas que no tienen respeto, se volverían diablos en el cielo otra vez. ¿Ya se imaginan ustedes, hermanos, qué riesgo significa para Dios meter al cielo a alguien que no lo respeta, que no lo teme? Sería fatal, hermanos. Si usted aquí en la iglesia, hermano, no aprende a tener temor de Dios, allá en el cielo ya no se aprenden cosas. Aquí se aprende, y si usted gana, entra allá. Pero no vayan a creer ustedes si en el cielo hay aprendizaje. Se terminó el aprendizaje. Aquí en el mundo, en la tierra, es la escuela. El que aquí en el mundo aprueba o desaprueba, aquí se define para dónde va. El temor a Dios, hermanos, se aprende aquí. Si usted aquí no lo aprende, no lo va a aprender jamás en ninguna otra parte. Ya no hay enseñanza en el cielo, terminó. Dice Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, se acabará. Y ahora conocemos en parte, pero entonces le veremos tal y como Él es. Como que dice, ahora solo estamos en fase de aprendizaje, pero cuando le conozcamos y le veamos cara a cara, se acabó y todo llegará a ser perfecto. Pero ahora, hermanos, el temor aquí se aprende. El que estando en la tierra no aprendió temor a Dios, hermanos, no le entró el temor por ninguna parte. Supóngase, hermanos, que alguien diga, como dijo un día una persona, ¿y quién lo regañó a usted? Pues fue un diácono que estaba ahí. Si hubiera sido el pastor está bien, pero un diácono no le ponga tanta importancia. A veces los diáconos fallan. Cuando uno oye cosas como esas, hermanos, molestan un poco. Molestan porque habla de la falta de respeto que muchos tienen a una autoridad. Todas las autoridades que Dios ha establecido son dignas de temor. Todas, hasta aún las más pequeñas. El que no lo ha entendido así, hermanos, es porque no conoce quién es Dios y no sabe la relevancia que Dios le da a sus autoridades. Muy grande, hermanos, muy grande. A mí me llama la atención lo que hizo un día el rey Usías, hermanos. Ese rey Usías había tenido una trayectoria muy bonita. Dice que hizo obras como David y Dios lo prosperó y su reino creció y tuvo victoria sobre el enemigo, y dice que tuvo mucha prosperidad porque todo lo hizo como David su padre lo había hecho y siguió los pasos de David y le iba muy bien. Qué lástima que este Usías falla, hermanos, al final, porque al ver que Dios lo estaba respaldando tanto, se le metió la soberbia y dijo, Dios está conmigo y aquí. Y entonces se le metió la soberbia y dice que un día se metió al templo y agarró un incensario y fue a agarrar el incensario y él se pone ahí a ofrecer incienso. El que está escrito en la Biblia que solo los sacerdotes tienen derecho a ir a ofrecerlo. Pero este rey, hermano, se tomó esa libertad. Entonces cuando los sacerdotes lo vieron, le dijeron, rey Usías, le dijo el sacerdote, eso no te está lícito hacerlo. Hasta lo amonestó. Y qué bonito oír eso, hermanos. Un sacerdote que no le tuvo miedo, que era el mismo rey, se le paró y lo regañó. Rey Usías le dijo, no es correcto lo que estás haciendo, eso no te es lícito, porque eso solo le corresponde hacerlo a los sacerdotes de Jehová. Está escrito en la palabra. Y dice, hermanos, que la humillación que recibió el rey le sacó la furia. Como quien dice, no le voy a decir las palabras exactas, ¿verdad? Pero como que le dijo, yo soy el rey, yo hago lo que quiera. Y como que dice, déjame. Y dice que estaba todavía así, con el dedote levantado, cuando dice, hermanos, que de parte de Jehová, ¡pam!, le cayó lepra en la frente. Ahí en el mismo acto le brotó lepra en la frente. Entonces dice, hermanos, que cuando los sacerdotes lo vieron, el temor a Dios, rey, sal inmediatamente porque tienes lepra. Y dice, hermanos, que este rey murió leproso, murió como leproso. Qué lástima, tan bonito camino. ¿Cuántos han comenzado en la iglesia, hermanos, con mucho temor a Dios al principio, muy respetuosos, humildes, muy tratando de buscar someterse a una autoridad, a un reino? Pero de repente con el camino agarran confiancita y se les mete la soberbia, después ya se dan como que retan a la autoridad. Y de repente, hermanos, ya se ponen como a retar a la autoridad. Qué lamentable. Cuando alguien hace eso, hermanos, lo perdió todo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ese temor a Dios, hermanos, si usted quiere ver a Dios un día, consérvelo porque le conviene. El temor es clave. Dios no va a meter a una persona que no tiene temor en el cielo, hermanos, porque sería otro diablo. Se volvería el diablo, otro diablo allá en el cielo, hermanos, a poco tiempo. En breve surgiría otro diablo en el cielo y la historia ya no se va a volver a repetir nunca más, hermanos, ténganlo seguro. Los que logren entrar al cielo son seres, hermanos, que viven en una perfecta armonía, seres que han conocido a Dios y que han logrado en esta tierra dominar ese carácter de soberbio, han logrado dominar esa violencia reprimida.
ese resentimiento, han logrado reprimir todas las iras, han logrado reprimir toda la altivez, han logrado encontrar el camino de la humildad, de la sencillez, de la paz. Así que, hermanos, si eso no ha sucedido, invoquemos el nombre de Dios, porque esto es muy necesario en la vida de la iglesia. Vamos a orar al Señor.